¿Me logran escuchar? Sí, doctora. Un favor, estoy con Meet y no se puede grabar y no tengo todavía en este caso, la aplicación para poder hacer la grabación. ¿Alguien me puede colaborar en la grabación, por favor? ¿Aló? ¿Si alguien puede grabar la clase? ¿No hay nadie que pueda grabar? Ya. Si es así, vamos. Estoy compartiendo mi pantalla, chicos. ¿Aló? Sí, doctora, está compartiendo. Ya, ¿logran ver? Bueno. Sí, doctora. Hoy nos toca hablar sobre el estrés oxidativo que en nuestro organismo llevan a cabo los radicales libres. Es decir, eso es un proceso mediante el cual el organismo no se puede defender, porque hemos hablado en la clase anterior a detalle sobre los procesos oxidativos y estos comprenden la transferencia de electrones. Entonces, si el oxígeno recibe un electrón, se transforma en un radical y eso produce daño a nivel de las células. Sin embargo, nosotros tenemos un sistema de defensa, tenemos moléculas como las vitaminas antioxidantes, producimos enzimas que destruyen estos radicales, estas especies reactivas, tanto del oxígeno como del nitrógeno, y eso hace de que no generemos daño en nuestras células. Sin embargo, como en el COVID hemos visto en esta patología, pues este problema de salud prácticamente ha matado a mucha gente porque este virus lo que hace principalmente es amplificar, desencadenar una cascada de radicales libres que en realidad van a dañar muchos tejidos. Hemos visto como secuelas principalmente el daño pulmonar y a consecuencia de esto el distrés respiratorio, la muerte. También hemos observado a nivel renal, insuficiencias renales, cardíacas, infartos que vienen posteriormente. Precisamente es por ese mecanismo de daño que se lleva a cabo por estos radicales libres. Entonces, hoy vamos a hablar en este tema de ese aspecto y además hablar de muchas enfermedades que el estrés oxidativo y en la actualidad está jugando un rol muy importante este proceso. Aló, estoy en clases, por favor, hasta luego. Entonces, bien sabemos que nuestras células, la clase anterior ya hemos explicado, para respirar necesitan oxígeno. Y es el aparato respiratorio, como podemos ver acá, que se encarga prácticamente de llevar a cabo la incorporación del oxígeno a través de la respiración. Sabemos muy bien que el aire que contiene oxígeno a través de los pulmones, ¿dónde pasa? A los glóbulos rojos. Y estos a través de la circulación, mediante la sangre, se van a encargar de transportar a las células del cuerpo. ¿Por qué? Porque estas células necesitan generar procesos metabólicos y producir ese ATP por ese proceso de fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Hemos hablado la clase anterior que la glucosa que viene de la energía que las plantas almacenan, sintetizan, a nivel de sus cloroplastos, nosotros consumimos en los alimentos esta biomolécula y en nuestras células esta glucosa tiene que ingresar y a nivel del citosol se degrada en 2 moléculas de piruvato. Y ojo, esta vía necesita hacer procesos oxidativos, como ya hemos explicado anteriormente. Entonces, si hablamos de procesos oxidativos, ¿qué es lo que está generando eso? Eso genera electrones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque oxidar es perder electrones. Ojo, esos electrones, bien hemos explicado, ganaban las coenzimas. ¿Y dónde transportaban? A la mitocondria. Más específicamente, ¿dónde? A la cadena respiratoria. Se llama cadena respiratoria, como ya hemos explicado, esta cadena tiene una serie de componentes y hace esa transferencia de electrones de un componente hacia otro. Eso genera una fuerza protomotriz y eso va a activar a la ATP sintasa. Ojo,
pero el oxígeno sería el aceptor. Entonces aquí tenemos al oxígeno como aceptor final de esos electrones que esas moléculas oxidadas en el metabolismo han generado, ¿no? Y ojo, este oxígeno al unirse al hidrógeno va a generar agua porque está recibiendo electrones en esa reacción. Y esa cadena, al generar la transferencia de protones a nivel del espacio intermembranoso, como explicamos en la clase de ayer, pues va a activar a la ATP sintasa, esa fuerza protomotriz, y esa enzimita va a transformar el ADP por fosforilación y va a generar ATP. También a nivel de lo que es el ciclo de Krebs, esta molécula de glucosa se descarboxila y produce dióxido de carbono. Por eso dijimos que al metabolizarse las moléculas, no solamente la glucosa, las proteínas, los lípidos, como producto final van a generar estas tres moléculas. El ATP, la energía vital importante, van a generar agua y van a generar dióxido de carbono. Solamente el 40% de la energía del cuerpo se transforma en ATP y el resto es calor, un 60%. Es por eso que cuando se hace un ejercicio intenso, se eleva la temperatura porque ese metabolismo está liberando calor, energía, y esa energía va a elevar la temperatura. Entonces, como efecto compensatorio para evitar daño en nuestras células por el incremento de esa energía calórica, el organismo lo que hace es termorregular y elimina el agua a través de la transpiración mediante la piel, ¿no es cierto? Entonces, vemos que estos procesos son vitales, importantes para la vida, pero también van a generar daño cuando hay procesos de descompensación. Entonces, el 90% que ingresa de ese oxígeno, como vemos acá, se transforma en energía, o sea, ingresa el oxígeno, el 90% de esos procesos, en la cadena respiratoria para llevar a cabo la fosforilación oxidativa, ¿ya? Es decir, estoy hablando de qué? De la producción de esa moneda energética que es el ATP. Entonces, la glucosa, como bien dijimos, se cataboliza, ingresa al ciclo de Krebs, genera procesos oxidorreductivos, como vemos aquí se están generando coenzimas reducidas, en este caso NAD, y ojo, también vamos a ver que se va a generar FAT, como vemos acá, y vamos a tener descarboxilaciones. Aquí tengo un dióxido de carbono, voy a cambiar de color mi lapicito, no se nota mucho. Entonces acá tenemos que sale un dióxido de carbono, otro dióxido de carbono, y cuando piruvato se transforma en acetilcoenzima A, sale otro dióxido de carbono. Entonces son 3 dióxidos de carbono que se está liberando a partir de una molécula de piruvato que tiene 3 carbonos. Ojo, pero son 2 que se generan en el proceso de degradación de la glucosa, 2 piruvatos. Por tanto, este proceso se va a repetir 2 veces y vamos a tener 6 dióxidos de carbono. Entonces, los 6 carbonos que contiene esta molécula de glucosa se están eliminando como dióxido de carbono. Y eso nosotros también sabemos que eliminamos por la respiración a través del sistema respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, esas coenzimas que se han generado en la vía glucolítica, en la transformación de piruvato a acetilcoenzima A, en el ciclo de Krebs, ¿qué sería? Coenzimas NAD reducidas. Y en esta reacción de succinato fumarato hay una eliminación de FAT reducido. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que esos sustratos transformándose en otros se están oxidando y esos electrones perdidos de estos procesos están recibiendo estas coenzimas, ¿ya? Por tanto, el oxígeno también se utiliza en casi en un 10% para determinadas enzimas. Hemos explicado en la clase anterior que los citocromos P450 que hacían procesos de hidroxilación y detoxificaban el organismo, ¿no? Hidroxilando moléculas, transformando a estas moléculas en sustancias polares. Ojo, también hemos hablado de las oxigenasas. ¿Qué hacían estas enzimas? Incorporaban el oxígeno en esas reacciones de oxidorreducción que catalizaban. Por tanto, casi el 10% del oxígeno
va al consumo de este tipo de enzimas. Y hay un porcentaje, si bien es pequeño, pero es dañino, es la producción de especies reactivas del oxígeno, ¿ya? Cuando decimos especies reactivas del oxígeno, simbolizamos con ROS o con EROS, ¿ya? Y podemos mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el H2O2, es una especie reactiva del oxígeno. En cambio, este es un radical. A este radical se llama radical superóxido, porque el oxígeno ha ganado un electrón y se ha transformado en un radical superóxido, ¿ya? Si bien decimos que estas especies son dañinas, pero también tienen importancia en el metabolismo. ¿Por qué su importancia? Porque algunas enzimas utilizan como sustrato. Por ejemplo, la clase anterior hemos hablado de la catalasa, hemos hablado de la glutatión peroxidasa, son enzimas que degradan el peróxido de hidrógeno. Entonces, estas nos defienden del estrés oxidativo a través del proceso de degradación de esta biomolécula. Entonces, su sustrato, tanto de la catalasa como de la glutatión peroxidasa, viene a ser el peróxido de hidrógeno. También en algunas reacciones estas especies regulan el metabolismo. Y si hablamos a nivel de los macrófagos, cuando un macrófago ingresa a nuestro organismo es fagocitado por estas células y tienen un sistema de defensa. En realidad, ¿cómo actúan los macrófagos? Produciendo radicales libres. Estos, ¿qué van a hacer? Destruir la membrana de las bacterias y las van a eliminar. Posteriormente vamos a explicar más a detalle este proceso, en qué consiste. Entonces, es importante el oxígeno como sustrato para el metabolismo, principalmente, como ya explicamos, para generar energía. Pero ojo, si nosotros usamos en mucha cantidad, podemos arder. Es decir, ¿qué significa? Que se van a generar esos radicales por la falta principalmente de antioxidantes. Y eso es no consumir vitaminas, no generar en el organismo esas moléculas antioxidantes o las enzimas antioxidantes que van a hacer que este proceso se amplifique y genere una serie de daños. Bueno, entonces la principal molécula, si bien es importante para la respiración celular, como hemos hablado del oxígeno, este también, porque es una chispa que nos va a dañar porque genera estos radicales libres que son tóxicos. Y también los eros. Cuando hablo de los eros, estoy hablando de las especies reactivas del oxígeno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Ahí vemos una manzana. Si nosotros la dejamos a la manzana después de mascarla un tiempo, esta se va a oxidar, como ven ahí. Pasa lo mismo con nuestras células a través de los procesos oxidativos. Si no hay una defensa, el organismo va a generar daños en nuestras células, igual que en la manzana. ¿Por qué? Porque la manzana tiene hierro, tiene cobre, y estos elementos, el hierro es que se está oxidando ahí con el oxígeno y generando ese color café. O puede ser verde. Cuando el cobre se oxida, genera una coloración verde, ¿ya? Con el tiempo. Entonces, es el oxígeno del aire que en contacto con esas células de la manzana está generando esos daños. Entonces, cuando hablamos de estrés oxidativo, vemos acá este tomate, por ejemplo, está siendo dañado. ¿Por qué? Porque esos radicales libres están generando eso. Y con el tiempo este tomate se pudre completamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este tomate ha pasado a un estado de estrés oxidativo. Lo mismo pasa en nuestras células. Sí, el oxígeno o la hipoxemia también puede generar radicales libres. En el caso del ejercicio muy extenuante, muy fuerte, nuestro organismo va a generar hipoxemia y esas hipoxemias van a hacer que el oxígeno no vaya a funcionar con la cadena respiratoria, sino atrape de los componentes de esta cadena, principalmente el complejo 1 y el complejo 3 electrones, y esos radicales que se generan van a atacar las membranas en nuestras células,
que parten las membranas, principalmente las moléculas. ¿Qué moléculas? ¿De quiénes estoy hablando? De las proteínas que están como canales en nuestras membranas, las acuaporinas, por ejemplo, transportadoras de agua, los GLU, transportadores de glucosa, los receptores. Entonces, el proceso de señalización en nuestras células se va a dar precisamente porque hay interacción de moléculas con receptores en la membrana, las bombas de sodio, potasio, ATPasa. Por tanto, ¿qué van a dañar esos radicales libres? Esas proteínas. Las van a hidroxilar y las proteínas hidroxiladas ya están sufriendo un daño. Si ese proceso continúa, ya no tenemos un daño solamente a la célula, sino un estrés oxidativo. Fíjense cómo esta célula está completamente destruida y eso es lo que genera el estrés oxidativo en nuestro organismo. Entonces, ¿qué mecanismo hace que el oxígeno genere esos radicales libres, esas especies reactivas que interactúe con iones metálicos? ¿Dónde se encuentran los iones metálicos? Estoy hablando principalmente del hierro y el cobre en las enzimas. Bien, hemos explicado la cadena respiratoria. En la cadena respiratoria tenemos centros de hierro, centros de cobre. Por ejemplo, esta cadena es una de las que más produce estrés oxidativo cuando hay una descompensación. O hablamos de metaloenzimas. Cuando hablo de metaloenzimas, estoy hablando, por ejemplo, en el caso de proteínas de la hemoglobina. Esta molécula ya han estudiado en la teoría que tiene M y el M que tiene hierro, ¿no es cierto? Entonces, este hierro es el elemento que va a generar en el organismo procesos oxidativos, principalmente cuando está en el estado de +2, y este puede transferir electrones y generar radicales. De la misma manera, la mioglobina, ¿qué hace? Almacena el oxígeno en el músculo. También es una hemoproteína y esta que contiene en su estructura hierro en forma de hemo, ¿no? O unido a la, en este caso, proteína 9. Por tanto, esas metalocitocromos P450, entre otros, van a ir a generar el estrés oxidativo, la generación de esos radicales libres y de las especies reactivas. Ojo, algo que el organismo tiene como un sistema de defensa es que tenemos proteínas que almacenan a estos metales. Y estoy hablando, por ejemplo, de la ferritina, donde almacena a la ferritina el hierro en el hígado principalmente. Y esta lo que va a hacer es captar ese hierro y va a evitar de esa manera que este elemento genere radicales libres y daño en nuestras células. De la misma manera, la cupreína es una proteína que almacena cobre. O podemos hablar de las transportadoras, la transferrina, la proteína que transporta el hierro, es también una proteína que nos protege porque está evitando que el hierro esté solo para que pueda interactuar con el oxígeno y generar radicales libres. De igual manera, la ceruloplasmina es la proteína transportadora del cobre y esta va a atrapar de igual manera el cobre en la circulación y evitar entonces la formación de radicales libres. Bien sabemos que nuestras células, nuestro organismo está constituido por estos ladrillitos que se encuentran en la tabla periódica. Estoy hablando de esos 108 elementos. Es decir, ¿qué es lo que componen esos elementos, esta tabla periódica? El átomo, ¿no es cierto? Esa unidad básica fundamental que forman al unirse moléculas de la vida, como en este caso, si observamos la estructura de este átomo que tiene en el núcleo, estos puntitos rojos son los protones, tienen carga positiva,
Estos puntitos amarillos en el núcleo tienen carga neutra, por tanto se llaman neutrones. Y en la envoltura tenemos a los electrones de carga negativa. Entonces, estos electrones que liberan estos átomos van a ser los encargados de hacer que otros al recoger se transformen en radicales libres. Es decir, un radical es una especie que tiene un electrón libre no apareado. ¿Ya? Entonces, la unión de moléculas, por ejemplo, en el agua, dos hidrógenos con un oxígeno se unen para formar esa molécula vital en el organismo que es el agua. De igual manera, en los carbohidratos vamos a tener que el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. También ahí podemos encontrar los carbohidratos, el fósforo, podemos encontrar en algunos casos el nitrógeno, el azufre, formando parte de estas moléculas importantes para el organismo. Las grasas también son importantes porque estas grasas generan energía, pero también van a dar lugar a fosfolípidos que son parte de nuestras membranas. Por tanto, en la alimentación nosotros tenemos que consumir y principalmente dentro de los alimentos las proteínas, porque estas son vitales, esas enzimas de las cuales hemos hablado, de esa hemoglobina que transporta el oxígeno, son proteínas. Esos, en este caso, canales de sodio, o las bombas de sodio, potasio, ATPasa, las bombas de protones para producir, en este caso, ácido clorhídrico, pues que son proteínas, ¿no? Y estas están conformadas por esas unidades básicas que son los átomos. De igual manera, los ácidos nucleicos, estoy hablando del ADN y la RNA, estos van a estar compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, y en su estructura tenemos a las bases nitrogenadas que unidas a un azúcar, puede ser la ribosa o la desoxirribosa. Si es la desoxirribosa y un grupo fosfato, son componentes de esta molécula de la vida, que es el ADN. No olvidemos que el, el material genético, que es lo que codifica la información para quién, para las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, son moléculas que cumplen funciones vitales en nuestro organismo y estas precisamente van a sufrir esos daños a través de estos radicales libres, ¿sí? Entonces, un radical libre, acá tenemos un átomo sano, que tiene los 8 electrones en la última capa. ¿Qué pasa si este electrón en este caso, ha perdido y un electrón y ha transferido a otro? Este se va a transformar, como vemos ahí, en una molécula mala. Ya sea, podemos hablar de ese proceso de un átomo, de una molécula o un ion, ¿ya? Es decir, estos han ganado uno o más electrones y al tener desapareados esos electrones en su última órbita, se generan esos radicales, es decir, esas moléculas inestables. Estas son muy reactivas, de vida media muy corta, pero aún así, si permanecen en el organismo y no nos defendemos, esto va a generar daños a esas biomoléculas y por tanto daños en nuestras células, ¿sí? Estas especies se unen a otras moléculas para ganar electrones y de esa manera vamos a ver que van a
modificar una serie de moléculas que son radicales en algunos casos y en otros casos van a formar especies reactivas del oxígeno o del nitrógeno. Entonces, el organismo produce estos radicales en forma normal. A través de esas reacciones oxidativas. Por tanto, ¿qué tenemos que tener nosotros? O sea, en ese metabolismo oxidativo se generan esas chispas reactivas que son muy reactivas y que van a atacar nuestras células, principalmente, como ya mencioné anteriormente, a nivel de esas moléculas. ¿Quiénes son estas? Los ácidos nucleicos, las proteínas y los lípidos en las membranas celulares. Y también las lipoproteínas. No olvidemos que si cuando hablo de lipoproteínas estoy hablando de la LDL, HDL. Esas lipoproteínas, estoy hablando de los kilomicrones, también estoy hablando de las LDL. Son moléculas que transportan principalmente el colesterol y transportan los triglicéridos. Y si estas se oxidan, van a estar en mala calidad y si están en mala calidad no van a transportar estas moléculas. Y si el colesterol se almacena y se mantiene al interior de las células, eso puede generar una serie de daños. Por ejemplo, a nivel de los vasos va a generar problemas de aterosclerosis, acúmulo en ese caso, de materia grasa y reduciendo de esta manera la circunferencia de los vasos y evitando la circulación. ¿Qué pasa si la sangre no circula? No transportamos oxígeno a nuestras células, no generamos ATP y nuestras células mueren. Y eso es lo que pasa cuando se genera un infarto a nivel cardíaco, ¿no es cierto? La hipoxemia está generando el daño en esas células y posteriormente la muerte si es que no auxiliamos inmediatamente a ese paciente. Ojo, el cáncer. Actualmente esta patología, mucha gente, hasta muchachos jóvenes, muy tristemente vemos cada día esos problemas cancerígenos son a causa de estos procesos de estrés oxidativo. Enfermedades coronarias de igual manera, muchas enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, son generadas por estos radicales, por el estrés oxidativo que se genera. ¿Cómo se producen en el organismo los radicales libres? Es a través de, en realidad, las radiaciones ultravioleta pueden ser unos factores. La contaminación ambiental tiene contaminantes que en el organismo van a ir a generar, en este caso, ese estrés oxidativo. Cuando nosotros estamos estresados y yo estoy en ese proceso, chicos, la verdad, mis triglicéridos empiezan a elevarse, aumento de peso y una serie de desórdenes y bueno, eso puede derivar en diabetes y otras patologías. La diabetes también está ligada al estrés oxidativo y sobre todo la mala alimentación, una alimentación deficiente. No es comer hamburguesa por comer, no es comer cantidad, sino hay que comer calidad, porque comer en exceso que genera obesidad y en el trabajo que yo hice sobre la vitamina D en pacientes graves con COVID-19, se ha visto que los pacientes graves con COVID-19 es gente que es obesa, es gente que tiene sobrepeso, que tiene problemas de diabetes, que tiene problemas de hipertensión arterial principalmente, y se ha visto que en esos pacientes, pues, el COVID ataca más rápidamente. Entonces, vemos que acá esos contaminantes, como las radiaciones, por ejemplo, van a generar con el oxígeno radicales. Y estos radicales atacan a las células. Si nosotros nos defendemos con los antioxidantes, eso va a proteger la célula. Pero si no hay defensa, esa célula va a ser destruida y por tanto eso está generando daño, ¿no es cierto? Entonces, el organismo
puede producir a través de esas causas radicales, especies reactivas del oxígeno y también especies reactivas del nitrógeno. Estas especies principalmente, repito, cuando se generan desequilibrios, es decir, que va a disminuir la cantidad de antioxidantes en el organismo y va a oxígeno, ¿ya? Si bien el óxido nítrico es una molécula muy importante en el organismo y cumple funciones vitales en concentraciones bajas, por ejemplo, es vasodilatador, regula, por tanto, la presión arterial, protege al sistema cardiovascular, inhibe la agregación y la adhesión leucocitaria. Entonces tiene funciones importantes. Si no hay producción de óxido nítrico, se eleva la presión arterial. Y eso es lo que está pasando con la gente. Al comer mucho, especialmente el cochabambino, le gusta comer, ¿verdad? Está generando estrés oxidativo y eso, una baja concentración de óxido nítrico. ¿Por qué? Porque este se va a ir a transformar en un radical y eso va a generar daño en las células y como efecto la disminución de este óxido nítrico porque se está transformando en un radical va a incrementar la presión arterial y esto una serie de consecuencias, ¿no? Desde problemas cardiovasculares. Entonces, al contrario, cuando este está en cantidades elevadas, va a afectar el funcionamiento de las células. ¿Por qué? Porque principalmente esos radicales que acabo de mencionar del nitrógeno que se generan van a producir oxidaciones a nivel de las proteínas y eso daña. También es un estimulador del factor nuclear kappa B y este está ligado a generar, amplificar los procesos inflamatorios, inducen a la ciclooxigenasa, esta enzimita es la que produce prostaglandinas y en realidad su efecto inflamatorio se debe a que la ciclooxigenasa, cuando transforma el ácido araquidónico en prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, etcétera, está generando esa reacción, incorporación de oxígenos y o generando radicales libres en este caso, ¿no? Y por tanto, el proceso inflamatorio que va a ir a hacer, inducir la apoptosis, sobre todo ¿a qué nivel? A nivel neurológico. Entonces, tenemos acá una serie de efectos que se están generando por el exceso de este óxido nítrico, porque repito, ¿qué es lo que va a ir a producir? Va a ir a generar radicales libres, ¿ya? Bueno, entonces, hablando de las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, vamos a ver acá en la gráfica, si vemos acá, hasta el oxígeno singlete viene a ser una molécula que de por sí puede después ganar electrones y transformarse en una molécula que genera daño. Entonces, el oxígeno basal, el O2 que nosotros conocemos, si gana un electrón, se transforma en un radical. ¿Y cómo se llama este radical que ha ganado un electrón, una carga negativa? Radical superóxido.
¿ya? Es decir, es el oxígeno que ha ganado, ¿qué cosa? Un electrón. A ver, vamos a cambiar esto. Bueno, este oxígeno gana un electrón, por tanto, no sé por qué no me deja, además, no tengo el lápiz como debe ser, no es puntero, quiero marcador, resaltador. Bueno, entonces este oxígeno se desactiva, chicos, qué bronca da. A ver. Bueno, ¿qué ha hecho el oxígeno? Si el oxígeno, a ver, si él no me permite, no sé por qué, si el oxígeno en su estructura gana un electrón, ¿cómo se carga? Negativamente. Y a eso se llama el radical superóxido, ¿ya? Es lo que tenemos acá. El oxígeno gana un electrón, por tanto, se convierte en un radical superóxido. Ojo, este radical superóxido que tenemos acá gana un hidrógeno, como vemos acá. ¿Y en qué se transforma? En otro radical, en este caso el radical hidroperóxido, ¿sí? ¿Qué pasa si este radical superóxido gana un electrón y gana un protón? Se va a transformar en esta molécula que viene a ser el peróxido de hidrógeno, como vemos acá, ¿sí? ¿Qué pasa con el peróxido de hidrógeno? Debe ser destruido por la catalasa y peroxidasa, pero en caso de que no sea destruido, y esto sí es fatal, este proceso va a producir este radical. ¿Cómo se llama? El radical oxidrilo. Y este es dañino, es el que va a interactuar con las proteínas, con las membranas lipídicas, generando peroxidación, con los ácidos nucleicos, generando mutaciones. ¿Por qué es dañino? Porque no tiene una enzima que lo hace desaparecer. Sin embargo, puede captar un hidrógeno y producir menos mal. Pero ojo, pues está ahí como radical oxidrilo porque no hay alguien que lo destruya y esto sí va a ser el que genere daño, ¿sí? Tenemos de igual manera, al romperse esta molécula en dos, hemos generado entonces el radical hidroxilo y el anión hidróxido. Es un OH que tiene un electrón de igual manera, no apareado, y estas moléculas entonces serían, y principalmente dentro de estas dos, el radical oxidilo, el que genere ese daño a nuestras moléculas en el organismo. Cuando hablamos de las especies reactivas del nitrógeno, este óxido nítrico lo conocemos y hemos hablado. Es importante en el organismo porque genera vasodilatación, nos protege de la hipertensión arterial. Sin embargo, si este interactúa con el radical superóxido, ¿qué va a formar? Este anión peróxido nitrilo. Entonces, acá ya estamos hablando de un radical. Ojo, este puede generar una especie reactiva del nitrógeno y posteriormente clivarse y producir un radical
dióxido de nitrógeno. Entonces estamos viendo que tanto el oxígeno como el óxido nítrico van a ir a generar radicales libres en nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el oxígeno capta un electrón? ¿En qué se transforma, chicos? ¿Ah? ¿Aló? Radical superóxido, doctora. En un radical superóxido. Superóxido. Y tenemos aquí una enzimita, la superóxido dismutasa, que lo que hace es destruir a este radical y descomponer en oxígeno o descomponer en anión del oxígeno. Entonces, eso es lo que pasa cuando este radical superóxido que no ha sido destruido por la superóxido dismutasa capta un electrón, se transforma en un anión peróxido, ¿ya? Si este anión peróxido capta un tercer electrón, vemos acá esta molécula o el oxígeno como un radical, ¿ya? Y puede esta molécula incorporar acá un hidrógeno y transformarse en un radical, que en este caso es dañino, como hemos explicado, y es el radical oxidrilo, ¿ya? ¿Por qué es peligroso? Porque es muy reactivo, interactúa con proteínas, o este oxígeno puede seguir amplificando la reacción, capta un electrón y se transforma en esta molécula, luego esta capta dos hidrogeniones y puede generar agua. O en el caso de que es el anión peróxido, puede captar dos hidrogeniones y transformarse en peróxido de hidrógeno. Entonces vemos acá cómo se está amplificando esa cascada, generando una serie de radicales, y el más peligroso, del cual tenemos que tener miedo, es el radical hidroxilo. Bien sabemos que el peróxido de hidrógeno es degradado por ya sea la catalasa o la glutatión peroxidasa, porque si interactúa, puede ir a producir también al clivarse, como hace rato ya hemos explicado, el radical oxidrilo, y generar daño, producir oxidaciones en las moléculas, y esto dañar a las células y sobre todo transformar en esas moléculas no funcionales. Es decir, si las proteínas son alteradas, estas van a ir a sufrir modificaciones, alteraciones, por tanto, disfunción en su función. Si las enzimas se alteran estructuralmente a través de las hidroxilaciones, pues no van a cumplir su proceso metabólico. Bueno, haciendo un repaso entonces, como resumen, hablamos de de radicales libres cuando estos tienen electrones no apareados. ¿Cuál es? El superóxido, el radical hidroxilo, los alcoholes cuando de igual manera ganan un electrón, se transforman en radical alcoxi, los radicales peroxi, que principalmente la peroxidación lipídica genera esto. El carbonato también, cuando gana un electrón, puede transformarse en un radical libre. El óxido nítrico puede ganar un electrón y transformarse en una especie, en este caso radical libre. El dióxido nítrico nuevamente es un radical libre.
el tiol, es decir, puede captar el SH, en este caso, captar un electrón y transformarse en un radical. Cuando hablo de especies reactivas, me refiero del oxígeno, en este caso al peróxido de hidrógeno, a los hidroperóxidos que principalmente se generan en las membranas, el hipoclorito, que en realidad es la lavandina y es el sistema de defensa que el organismo genera para matar a las bacterias, el oxígeno singlete, el ozono, el peróxido nitrilo. Entonces, todas esas moléculas que acabo de mencionar son especies reactivas del oxígeno, en este caso, todas estas, y esta de acá viene a ser la especie reactiva del nitrógeno. Bueno, entonces vemos que el organismo a través de sus procesos metabólicos libera electrones, como bien hemos indicado. Este electrón va a unirse al oxígeno y ¿qué radical produce? El radical superóxido. Este superóxido puede interactuar con el óxido nítrico y producir anión peróxido nitrato. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Este proceso de formación de radicales, ¿qué está disminuyendo? Doctora, buenas tardes. La concentración de óxido nítrico, porque este se va a ir a transformar en anión peróxido nitrato y ese efecto va a generar una alteración, por ejemplo, en la presión arterial y por tanto esto problemas cardiovasculares. Entonces, si nosotros seguimos, doctora, esta molécula puede ganar un protón, transformarse en una especie. Doctora, no se ve las diapositivas del nitrógeno y esta clivarse y clivarse también a este nivel. Al clivarse, ¿qué está generando? El radical oxidilo. Doctora, no se ven las diapositivas. Aquí, y este radical dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, si vemos a nivel del oxígeno, haciendo un repaso, este oxígeno al captar el electrón que está produciendo el radical superóxido, este puede ser destruido por la superóxido dismutasa, por tanto tenemos esta enzima nosotros en el organismo que va a destruir a este radical. Ojo, si este capta dos hidrógenos, este se va a transformar en el peróxido de hidrógeno. ¿Cómo es que esta reacción en los macrófagos
Chicos, la doctora me indica que la clase ha terminado. Su señal está mal.